No me mezcla los colores, porque tú no te puedes poner rojo con blanco. No mezcle las semillas en tu cosa de agricultura. Ajá. Pero no te me ponga trenza ni te me haga tatuaje. Hoy tú no eres judío. Bueno. Hoy tú no vas a judaizar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano profeta Christopher Aquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos contenido edificante, enseñanza para usted, para su familia, para que así pueda tener lo que es un buen conocimiento. No estoy solo, me acompaña lo que es, para mí es una madre, una amiga, una mujer a la que admiro bastante, con un conocimiento bien elevado. Dejaré a la pastora Kenia que se esté presentando a esta bella audiencia. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Christopher. Dios nos bendiga a todos, amados. Sí, Kenia Fernández, ya todos me conocen. La misma Kenia, la misma pastora. Estamos, amados, en la asignación que nos toca ahora. Vamos a hablar sobre los falsos maestros. Bueno, cómo identificar a un falso maestro. Y vamos a estar considerando la palabra en la epístola del apóstol Pedro, segunda epístola de Pedro, a la altura del versículo 1 y 2. Gloria. Así que comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. No se mueva, quédese ahí, porque si usted es maestro, yo sé que va a aprender bastante ahora. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dicen así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Si nosotros, Dios estableció los 5 ministerios, está el apostólico, profeta, maestro y evangelista. Pero vamos a hablar de los falsos maestros. Pastora, ¿y cómo yo puedo definir a un falso maestro? Sí. El problema es no voy a decir del dominicano, la costumbre general de la mayoría de las personas es que hay personas que tienen que tener cierto nivel de educación e intelectual para tener lo que es hábito de lectura. Entonces hay personas que no tienen hábito. Entonces cuando alguien le dice algo a la luz de la escritura, ellos no tienen la capacidad de filtrar la información. La Biblia dice que el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos de Berea y dice que los hermanos de Berea estaban con los libros abiertos. Wow. Para comprobar lo que el apóstol Pablo decía. Pastora, usted es una mujer de mucho conocimiento. La gloria es de Dios, pero usted no tiene que creer todo lo que Kenia le dice. ¿Cómo, pastora? No. Usted tiene que agarrar su Biblia en mano y decir, déjame ver si lo que la pastora está hablando viene direccionado. Wow. Déjame ver si lo que la pastora está hablando tiene un alineamiento bíblico. Entonces, hermanos, hay muchas corrientes teológicas. Y la palabra es linda, la palabra es bella. Hay personas que hacen bosquejos, grandes bosquejos, hacen grandes estudios. Y no es pecado estudiar, porque el don hay que ejercitarlo. Pero el maestro que no tiene una dependencia de una conectividad con el dueño de este asunto, se desconecta. Wow. Cuando tú como maestro no respetas las reglas ortográficas de la interpretación bíblica, tú eres un falso maestro. Cuando tú como maestro no respetas las leyes gramaticales de ese idioma, tú eres un falso maestro. Uf. Cuando tú no sabes hacer un buen exégesis de la palabra, tú eres un falso maestro. Cuando tú como pastor, predicador y evangelista, que disertas un mensaje en la calle y tú te paras y dices, yo creo, automáticamente refutaste la hermenéutica. Uf. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la teología. También pertenece a la gramática, donde tienen reglas para interpretación de texto. Santo. Entonces, tú tienes que saber que hay un punto de la hermenéutica
que la Biblia dice, lo habló el apóstol Pablo, la palabra, amados, no es de interpretación privada. Pastora, ¿por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantos cristianos con tantos alineamientos proféticos y con tantas cosas? Sí. Por la falta de comunión que tiene el pueblo con el conocimiento de la palabra. Wow. Porque grandes teólogos se van a grandes universidades, pero las personas que le enseñan le filtran conceptos humanos. Entonces, amado, hay una discrepancia. Hay muchos que le quitan y otros le ponen. Hay falsos maestros y hay falsos líderes. Líderes que le ponen cierta carga al pueblo, que no son puntos salvíficos. Entonces, aparte de la Torá, antes de conformarse lo que era el nuevo pacto y el viejo pacto, cuando el canon recopiló los 66 libros, había la Misná, que era la tradición oral con la que utilizaban los antiguos. La Misná era la misma Torá, pero cuando se habla de oral era que no tenía un sistema de escritura, sí, sino que era enseñada oralmente, de boca en boca. Entonces era el concepto de las partes de lo que era la palabra y la parte interpretativa. Ahora, ¿qué era lo que había? También estaba el Talmud. Que el Talmud no era más que las interpretaciones personales que le daban los rabinos a lo que era la escritura. Entonces yo me explico. Hay cosas en la Biblia que tú la puedes enseñar, que en un mensaje expositivo son buenas. Gloria. Pero tú no puedes negociar los puntos salvíficos. Si yo en una enseñanza o en un estudio como maestra te hablo de algo cultural que tuvo una función en esa cultura y que tuvo un cumplimiento, si yo soy una buena maestra con una conexión del cielo, yo te demuestro a ti por la palabra que eso que fue cultural, yo como maestra lo enseño a la luz de la palabra, pero eso no se traspola a estos tiempos. Pastora, ¿cómo usted me define eso? Cuando usted analiza el sistema del matrimonio, sí, en la antigüedad el matrimonio eran los padres que escogían las novias, sí, y le buscaban esposo. En la antigüedad había que darle una dote, que era un presente que el novio le daba como una honra por llevarse a la doncella de la casa. Santo. Entonces, la dote, eso es cultura. Pero yo no puedo hablar de eso, aplicarlo ahora, porque eso era un cumplimiento. Ahora, hay países antiguos, yo creo que en Turquía, eso cultural se practica todavía. Wow. Pero cuando es cultura, tú tienes que manejar. ¿Por qué? Porque hay maestros, hermanos, que quieren enseñar cosas, pero no tienen un alineamiento profético de una revelación. Tú no puedes estudiar a una persona si tú no lo hablas. Entonces, si tú eres un maestro, tú tienes que tener conexión, porque si yo quiero saber de ti, ¿a quién yo tengo que hablarle? A mí. Yo tengo que hablar con Christopher. ¿Qué te gusta comer, Christopher? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu libro preferido? Entonces, hay gente que hablan de un ser que ellos dicen conocerlo, pero le han preguntado a otro por información, pero no se han sentado con la fuente. Dios mío. Pero lo que se han ido es al canal. Y si el canal no tiene un don de revelación, y si el canal no está conectado al cielo, te va a enseñar herejía. Hay cosas que por prudencia, hermano, hombres de Dios, hombres, que son gente, hermano, que tienen libro y que tienen toda la elocuencia y ponen y tienen los epítetos. Pastora, ¿qué es eso? Palabras rebuscadas. Wow. Predican conceptos, ponen todas las S. No quebrantan la regla ortográfica y eso está bueno. Pero cuando usted le pase el sedazo en la parte interpretativa del rema, tienen logo, pero no tienen el rema. Wow. Porque ¿cómo tú me vas a decir que tú eres un gran hombre de Dios y tú me dices a mí que tú no crees en la función del Pentecostés? Santo. ¿Cómo tú me dices a mí tú estás blasfemando? Que los cristianos, los evangélicos pentecostales, que eso es una aberración. Como he escuchado personas en las redes. Hermano, el Pentecostés es una manifestación de una evidencia evangélica. Wow. Ese fue el mover, la manifestación del Espíritu Santo en todo su esplendor.
Sí. en el procedimiento apostólico. Eso produjo avivamiento. El primer avivamiento bíblico después del Pentecostés es cuando Pablo se convierte en 3,000 y pico de personas y vemos las manifestaciones de avivamiento. Yo siento la vida del que me llamó. Vemos el avivamiento en la calle de Azusa, cuando Simon, este negro, amén, creyente, provocó y creyó en la manifestación de hablar en lenguas y en la evidencia del Espíritu Santo, y provocó un avivamiento que trastornó al mundo, trastornó las naciones. Ese avivamiento de la calle de Azusa, 100 y pico de años después, vemos su resultado, porque de ahí salieron misioneros que vinieron a América, fueron a Europa. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú eres el hombre de la revelación y tú te paras a decir que el pentecostal es la aberración del evangelio? Pero qué basura es esa. Oh, gloria. Y tú me estás hablando a mí, hermano, y quizá usted dirá, bueno, se va a enganchar de Juan Carlos Harrigan. No, yo tengo mi propia revelación, pero lo que los hombres de Dios dicen, y es correcto, usted tiene que emularlo, es lo que dijo Harrigan. Sí. Que Israel, la salvación viene de Israel, pero Israel no es la salvación. La salvación viene de los judíos, pero ellos no son la salvación. Entonces, tú no me puedes decir a mí que a ti el rabino que sé yo quién y que el rabino que sé yo cuánto te enseñó y háblame de la cábala cuando eso es ocultismo. Cuando eso es, hermano, usted no puede estar confundiendo las cosas. Usted no puede, hermano, porque es que Dios sabía. Sí. Dice que en lo posterior que se iban a amontonar hombres conforme a su concupiscencia. Gente que cuando se quieren casar, dice que es un solo matrimonio. Y cuando se quieren divorciar, hablan del recasamiento. Se fueron. Gente que dicen que cuando quieren que le diezmen, dicen que el diezmo era en la ley. Sí. Cuando quieren que la iglesia la bendiga, que le ayuden, dicen no, porque dice que para que haya alimento en mi casa. Pero entonces cuando se le habla del diezmo, no, tú no eres levita. Entonces, ¿tú te crees que la Biblia es manipulable? O la Biblia es un desodorante que tú agarras el texto, lo sacas de contexto para tú hacer un pretexto. Entonces, tú no me puedes decir a mí, hablarme de esta corriente que se ha metido sobre las famosas raíces hebreas. Santo. Y de la costumbre hebrea. Y yo soy judía. Ay, se fueron. Y de la costumbre judía, yo no soy judía, amado. Yo no soy judía, yo soy gentil. A mí me injertaron. Y los judíos se iban a salvar guardando los mandamientos de la ley, porque ellos no entraron en el reposo del Señor. Amén. Porque todavía los judíos, exceptuando los judíos mesiánicos, querían y están esperando al Mesías. ¿Y quién se le va a sentar? El anticristo, pero eso es escatológico. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú vas a judaizar y que esa doctrina de que de esas raíces hebreas te hace a ti impío. Bueno. Y que el nombre de Jehová, hablando disparate, Jehová es Jehová, porque los judíos querían tener, hermano, porque Jehová no es Jesús, porque Yahweh, mire, a mí no me importa, mi hermano, yo le digo a mi pai como yo quiera. Santo. Yo lo que no le puedo decir a mi papá es palabras despectivas, Jehová es mi papá. Claro. Porque la hipocresía de los judíos era tan grande que ellos se lavaban la boca 7 veces para cepillarse y no nombrar el nombre de Jehová. Entonces nosotros, hermano, mire para que usted vea el rema, yo siento la misma candela de Dios. Nosotros, a mí, ¿cómo es que tú me dices? Dígame, pastora, ¿cómo usted está? Y yo me envaneco. Ay, Dios mío. Usted, porque es un asunto de la costumbre. Si a un pastor se le llama tú, se siente que se está irrespetando. Dios. Es una costumbre, eso es cultural. Pero agárrame eso ahí. ¿Cómo tú le hablas a Jehová? ¿Cuándo tú viste a un hombre de la Biblia diciéndole a Dios usted? No, Padre, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque tú, Jehová, eres mi Salvador. Porque cuando tú hablas de usted, tú estás poniendo una barrera. Cuando tú hablas de tú entras en confianza.
Entonces los hebreos, los judíos, se cepillaban la cabeza y no le decían nombres personales, porque para ellos el nombre de Jehová era tan santo que era impronunciable y eran unos usados del infierno. ¿Y qué le dijo Jehová? Pero este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos dije que no mencionaban a Dios, dije porque el nombre de Dios era muy puro, pero ellos eran unos perversos. Porque adoraban a deidades, se iban tras sus banalidades y tras su delito. Entonces no me hable a mí de que tú eres hebreo, judío, desciende, bájate de esa mueca. No me hable de que raíces hebreas, no me hable de eso. Que tú lo sabes que eso no entra. Tú entras en un pecado por no tener una intimación con el cielo. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas insensatos: habéis empezado en el espíritu y ahora terminar en la carne. Y la gente le hace un exégesis a eso. Lo que Pablo le está hablando era que los judíos querían hacer una dualidad. Ellos querían creer en Cristo, pero ellos querían que la persona observara la ley judía y creyera en Cristo. Entonces ya el sacrificio de Cristo no era por gracia, era por obra. Entonces la ley entró en un cumplimiento. La ley, entonces es imposible que aunque tú estudies las raíces hebreas y las raíces judías y tú quieras judaizar, el sistema gubernamental a ti no te lo permite. Wow. Porque hay cosas que tuvieron un cumplimiento. La fiesta solemne tuvieron ciertas cosas. Ok, está bien. Pero acuérdate que Jesús dijo: yo soy la ley, yo soy los profetas. Jesús era la materialización del cumplimiento desde el Génesis 1 hasta el libro del Apocalipsis. Sí. Entonces, si tú me dices a mí que tú te vas a judaizar, a mí tú no me puedes venir con tu mueca, porque tú no puedes judaizar para lo que te conviene. Tú tienes que clasificarme los alimentos. Si tú guardas y tú judaizas, tú no te me puedes saltar del lambí. Alaba. Tú no te me puedes saltar de camarones, no me puedes comer nada de eso. Ni cerdo, nada. Porque en la ley mosaica esos alimentos eran alimentos impuros. Cuando la esposa tuya le dé la menstruación, no me la pare en el altar. Cuando la esposa tuya me le dé la menstruación, sácamela del entorno del campamento, llévantemela para un monte y vete a pagarme un pasaje a Israel y búscame el sumo sacerdote del linaje abrahámico que le haga la parte de las litúrgicas para que esa mujer deje de ser inmunda. Y tú me tienes que descender a Israel a 3 veces al año a hacer la fiesta solemne. Porque que tú me estás hablando de judaizar. Alaba. No me mezcla los colores, porque tú no te puedes poner rojo con blanco. No mezcle las semillas en tu cosa de agricultura. Ajá. Pero no te me ponga trenza ni te me haga tatuaje. Hoy tú no eres judío. Bueno. Hoy tú no vas a judaizar. Gente con espíritu de error. Gente que han descuidado, pastora, y cómo el error agarra cuando la gente se pone ocioso. Espíritu de error. El descuido espiritual del ayuno, de la oración y de la intimación con Dios hace que la persona caiga en ese espíritu de error. Dios mío. Entonces, pastora, en ese tiempo, estos maestros que están surgiendo, y veo la generación como le presta atención, quieren hacer lo mismo que ellos hacen, porque es como un espejo que la gente se aluce y quiere, y la gente coge todo lo que sale nuevo, la gente quiere tomarlo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta generación? Amor, que no tienen identidad. Wow. No hay una identidad. Porque la gente quiere decir, no, que el Espíritu Santo, que es muy santo. Señor, el Espíritu Santo no se contamina. Entonces, tú tienes que tener los frutos del Espíritu Santo. Ananías, Azarías y Misael estaban en Babilonia y ellos mantuvieron su postura. Amén. Ahora, ¿por qué el pueblo cae en esos errores garrafales? Porque no tienen intimación con el Eterno, no leen la palabra. Entonces cualquier barriga alta que se dio unas alturas de arroz con habichuela y un poco de concón se para hablándole basura y ellos lo reciben. Y lo que más me da es que ellos apostatan, porque ellos entran creyendo algo que era bueno y válido y luego personas con seducción lo corrompen. Porque la Biblia, el apóstol Pablo literal, la apologética
es la ciencia que estudia la defensa del evangelio. Y la gente dice en su ignorancia que la Biblia no es para discutir. Busque, lea Biblia, hermano. El apóstol Pablo pasó días enteros, fue a un lugar a predicar y dice que contendía y discutía y debatía. La Biblia se debate ahora. Sí. Cuando ya tú como expositor, tú has dado el mensaje y tú entiendes que la palabra no haya cabida, ahí es que tú tienes que sacudirte el polvo de los pies. Y ahí es que entra el cumplimiento, que no le eche las pelas a los cerdos. Okay. Pero cuando el apóstol Pablo llega al Areópago, la corriente filosófica de los atenienses y de Grecia era una de basura que hablaban esos filósofos. Y el apóstol Pablo dijo: yo no vino a ustedes con hueca sabiduría diabólica y animal. Y cuando llegó a los estoicos y a los epicúreos, que empezó a refutarle toda esa basura de esa filosofía griega, dice que muchos dijeron, dice que Damaris, Dionisio, dice la palabra que fueron convencidos. O sea, la asignación de Pablo era para convencer a esas dos gentes, pero lo demás no, a los demás no le alcanzó el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que ellos decían, y este palabrerío, wow, ¿acaso este es un predicador de nuevos dioses? Entonces, dice que Apolo era diestro en la palabra. Pero tú como hombre de Dios, aunque tengas un nivel de revelación, tú necesitas entrar en una humildad. Porque hay gente, hermano, que estudian la Biblia solo, agarran conceptos y no consultan. Y lo dan como bueno y válido. Entonces, después de ser maestros guiados por Dios, se cumplen en mundanos, apóstatas y con demonios de error. Porque dice la Biblia que el apóstol, dice la Biblia que Apolo era elocuente en sus palabras. Sí. Y era sagaz y disertaba la palabra. Pero ¿qué era lo que dominaba Apolo? Apolo tenía un dominio de lo que era la ley y de lo que era el bautismo de Juan. Pero dice la palabra que Aquila y Priscila, la pareja de esposo, agarraron a Apolo y lo guiaron y lo encaminaron y le mostraron el camino más excelente. Entonces le hablaron de lo que era la redención y la salvación de Jesucristo. Le mostraron el pacto de la gracia. Entonces, hermano, ¿por qué tantos falsos maestros? Por lucro. Gente, hermano, que tienen un doctorado en Harvard y en divinidades, y eso qué importa. Usted puede estudiar lo que usted estudie. Si usted no le bajó la candela del cielo, usted está feo para la foto. Entonces hay gente neófita que se hacen llamar maestro. Hermano, el Señor reprendió a Nicodemo. ¿Por qué? Nicodemo era un maestro de la ley. Sí. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Bueno, entonces te me imagino que hay maestros por ahí que son neófitos, bueno, que no dominan lo básico. Porque si tú te haces llamar maestro, pastora, ¿usted es maestra? Sí, yo soy maestra, claro, a carta cabal. Pero yo le voy a decir a usted con humildad, hay personas que 50,000 millones de veces caminan en un nivel más excelente de conocimiento que yo. Y cuando yo los veo, yo me quito el sombrero. Pero yo no me quito el sombrero delante de una persona que estudió hermenéutica o homilética en Harvard y no tiene revelación. Porque hay dos cosas. Sí. Está el logo, que es cuando tú estudias los textos, pero está el término rema, que es cuando el Eterno te da la revelación de lo que está escrito. Entonces hay gente que cuando escriben un libro le ponen conceptos personales y ahí quebrantan el principio de la hermenéutica, que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada y las palabras proféticas no vinieron por voluntad humana, sino que esos hombres fueron guiados y fueron direccionados para el Espíritu Santo. Entonces, los teólogos hicieron lo que es el canon. El término canon es una palabra griega que significa caña o vara de medir. Sí. Entonces, habían 5 reglas canónicas donde todas esas personas se lo aplicaban a los libros. Si los libros no pasaban esas reglas, no eran inspirados. Wow. Entonces, hay gente que están estudiando de que la Kabbalah, pero mi hermano, y que la Reina Valera tiene, pero déjame con la Reina Valera. Sí, ¿cuál es la batalla que tienen esta gente con la Reina Valera? No, porque la Reina Valera, Casidoro de Reina, lo acusaron de homosexual. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú estabas ahí hace 600 y pico de años. ¿Te dijo Dios que él era homosexual?
¿O no sabía el diablo que esa Biblia era la que iba a cambiar la vida de la gente? Entonces, a mí lo que me da de estos falsos maestros en las redes, que te graduaste en quién y que tú estudiaste con el rabino, pero ¿qué me importa a mí de ese rabino? Háblame del fruto de ese rabino, háblame de la integridad, háblame si ese rabino es mesiánico. Háblame si ese rabino lo que te dice a ti tiene filtro por la palabra, porque lo que la palabra no lo da como bueno y válido, tú no lo puedes aceptar. Entonces tú no me puedes decir a mí que tu nivel de revelación te hace más mundano. Ay. Tu nivel de revelación te hace más apóstata. Tu nivel de revelación te hace más soberbio. Y tú tienes que entender que aunque tú te sepas de que la cultura hebrea, hay cosas que no son salvíficas. Hay cosas que son decorativas. Si yo te hablo de trasfondo histórico, te digo que el emperador, que la Biblia registra a Nerón, y que Nerón fue un emperador que quemó la ciudad, y que Nerón dijo que fueron la plaga de los cristianos. Eso es contexto histórico. Pastora, ¿y en qué sirve eso? En intelectualidad, que tú decoras, el mensaje se ve más hermoso, el mensaje se ve más explícito. Cuando tú dices que bajo la jurisdicción del emperador Nerón se decapitó al apóstol Pablo y se crucificó a Pedro. ¿Qué es eso? Conocimiento, enriquece tu intelecto. Pero yo te voy a decir algo. ¿En qué repercute eso en la salvación? Eso no es punto salvífico. Santo. Y hay maestros de la ley que le están dando pelelengua. No, porque la litúrgica de los pentecostales es católica. Oye, a mí qué me importa que sea católico. Oye, ¿tú has visto un evangélico adorando a María? Nunca. El orden del pentecostal dirigir una litúrgica tiene asedero bíblico. La Biblia en un servicio se clama. La Biblia dice que su casa será llamada casa de oración. En el servicio se lee la Biblia. Jesús en el 61 abrió. Y en uno de los evangelios, cuando abrió, que le dieron los papiros y leyó, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra dentro de vosotros. La iglesia tiene enseñanza. Los sábados se daban los estudios bíblicos. Se estudiaba la palabra. Sí. Tiene cántico. El salmista David fue el que hizo la revolución de poner música en la parte litúrgica del servicio. Una parte de testimonio. Entonces, todo lo que se hace en un servicio tiene asedero bíblico. Lo que yo no puedo hacer a que tú me quieras juzgar, el orden del factor no altera el producto, no me hable disparate. Que lo que yo no puedo hacer, no que en la antigüedad no existían ni líder de damas, ni de jóvenes, ni de caballeros. Usted lo que es un neófito. Dios mío. Usted es un neófito bruto que se la quiere dar venir a agarrar los evangélicos que no leen Biblia, de que impresionarlo con tu código. Las cosas no son literales. Las cosas en la ley eran literales, en la gracia son simbólicos. En la ley estaban los ancianos. Busca 70, le dijo Jetro. ¿Por qué ahora se divide? Porque es cultural. Y Dios trabaja con la cultura. Porque ahora los hombres tienen problemas de falda. Imagínese a una mujer diciéndole a un hombre: no, mi amor, porque mi esposo no me satisface sexualmente. Ay. Porque mi esposa se me niega. Ay, sierva, usted no sabe que mi esposo se me niega. No, es cuidando, amado. Entonces no hable basura que tienen asedero y que no son pecados. ¿Por qué hay líder de dama? Porque las damas conocen a la dama. Y cuando hay una necesidad, la dama se siente abierta. Pero que yo le diga a un hombre: ay, hermano, mire, porque mi esposo no me hace esto. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Desbaratándole el morbo. Entonces no hable disparate, hermano. Entienda, camina en un nivel de revelación. Hay cosas que son decorativas. Wow. Agarre eso ahí. Tú estás serio. Que no existía. ¿Cómo que no existía? Hoy los 70 y los ancianos. Es que hay varias manifestaciones. ¿Existía en la plataforma en los tiempos de Cristo? No. Entonces, ¿por qué tú no condenas la plataforma? Alaba. Ay. Se puso en serio. Ay, ¿por qué no se pone en serio? Pero al pueblo está bueno que le pase. Porque el pueblo le da like y lo comenta y lo sigue. No, mi hermano, usted me puede hablar todo lo que usted me hable, pero desde que usted me chocó. Mire, desde que usted me chocó con ciertas cosas de Cristo y usted me chocó con el Espíritu Santo, yo no me molesto. Hay gente que yo no me molesto en escucharlo. Porque el conocimiento te tiene que dar más sensibilidad. El conocimiento te tiene que hacer a ti más humano.
Entonces tú no me puedes hablar de raíces hebreas porque tú ni siquiera hablas bien el español. Tú ni siquiera conoces bien la regla ortográfica. No, lo que pasa es que en el original hebreo, neófito, bruto, tú eres un bruto, estudia. Estudia. Porque tú tienes que saber que cuando se traduce de un idioma a otro, hay cosas, palabras que del idioma al otro no existen y se hace un símil y se traduce en concepto. Y usted no me puede venir a hablar esa basura. Aquí quien nos guía a toda justicia es el Espíritu Santo. Wow. Hacen 2000 y pico, el mundo tiene casi 4000 o 5000 y pico de años. Tú me vas a decir a mí que los escritos originales de Moisés tú lo tienes. Tú me vas a decir a mí que el rabino que sé yo quién, de que sé yo cuándo, de la escuela de rabino de los judíos, tiene de que el original, cuando Moisés en el Sinaí escribió en la tabla. No hable basura. Que usted está nutriéndose de lo que Dios le permitió que usted se nutra. Y deje de estar enseñando cosas que no edifican, confundiendo al pueblo. De que presumiendo un intelecto y de que tú vas a engañar. A mí no me importa que tú estudies en Harvard. Tú pudieras haber hecho un doctorado en divinidades. Pastora, usted no es soberbia. No, es que si tú no estudias con revelación, tú lo que estás estudiando es basura. Si tú no tienes una vida de consagración, de ayuno y de oración, y si tú no dejas que el Espíritu Santo te decodifique los misterios que están escondidos en su palabra, no una dependencia de que un rabino te predicó una cosa que extraña, porque la gente, hermano, quiere endiosar a Gamaliel. A Gamaliel. Y a mí Dios me dio una palabra poderosa de Gamaliel. Gamaliel dio un consejo, hermano, pero Gamaliel no tenía revelación de la palabra. Y tú me puedes decir a mí lo que tú me digas, porque quizás esta loquita vieja de esta pastora que entró a la red y quiere brillar. Yo no soy farandulera evangélica. Usted no me ve a mí denunciando reggaetón, no tengo que ver con eso. Dios mío. Ni hablando de ninguno de esos hombres de Dios, porque yo entiendo que para yo hablar de Cristo y para Dios darme un nombre en mi nación, y si Él me quiere llevar a las naciones, su palabra y su gracia es suficiente. Wow. Yo no tengo que apagar la luz de ningún hombre de Dios que esté malo, que estoy bien para yo brillar. La gente con ese lenguaje no es el lenguaje del cielo. Pero yo le voy a decir a usted con humildad, yo no tengo un doctorado en divinidades, pero yo honro a Dios por el don de revelación de la palabra y su gracia inmerecida. Y eso me lo enseñó mi papá. La fuente que muchos rabinos usan y algunas personas teológicas, sí, es a Flavio Josefo, y Flavio Josefo estaba 70 veces descarriado, como dice el Goldie. Ay. Flavio Josefo no era creyente. Flavio Josefo escribió, hay una obra inmortal, él escribió varias obras, sí, Antigüedades Hebreas, y ahí él habla de la cultura y se utiliza los escritos de él para entender ciertos datos históricos. Pero él vivía con una traición porque él tanto se enfriaba con los romanos e iba y se calentaba con los judíos. Dios mío. Entonces, tú me vas a decir, Gamaliel, sí, la tradición hebrea dice que Gamaliel era venerado, porque Gamaliel venía, ¿de quién? De un abuelo llamado Hillel, que tenía una escuela de rabino. Dice que Hillel era de la doctrina permisiva, él era permisivo, no era tan recto, había otra, que no me recuerdo el nombre, había otra escuela de rabino, pero la gente veneraba porque a ti te va a venerar el que no te conoce. Uf. No es altivez, Christopher. No es soberbia. ¿Qué dice un refrán muy humano y muy mundano? Que donde todos son inválidos, ¿quién es el rey? El cojo. Y donde todos son ciegos, ¿quién es el rey? El que ve. El que tiene un ojo, el tuerto. Entonces, la gente se va a impresionar contigo. No es altivez, es conforme al nivel de revelación que tú tengas. Cuando tú eres una persona que tú comes plátano y tú comes yuca, todo el mundo no sacia tu necesidad. Pastora, ¿usted se sienta a escuchar? Sí. En las redes no, yo no escucho porque yo soy una voz, hermano, yo no soy un eco. Y yo me cuido, porque a veces yo doy mensajes, sí, que lo he dado hasta 10 años atrás. Y después escucho gente de eminencia, pero ¿qué tú vas a decir? La pastora Kenia se metió en la red, oyó el mensaje de... Yo no soy un eco. Porque todo el que me conoce en Boca Chica sabe cómo Dios en su misericordia me permite caminar en un nivel de revelación de la Escritura. Wow. La gloria es de Dios. Entonces yo me cuido de eso. Pero ¿cuál es el problema? Pastora, ¿usted se siente a escuchar los predicadores? No, ni que fuera yo Jehová.
para no escucharlo. Yo me siento, yo escucho a un niño, yo respeto a los hombres de Dios, pero que yo te escuche no quiere decir que tú sacias mi necesidad. Yo te escucho por amor, por honra y por respeto. Y yo me voy a creer la última Coca-Cola del desierto. Dios te puede usar para darme una palabra profética. Y tú en un momento determinado puedes desatar un misterio y yo lo puedo recibir. Pero cada quien tiene su nivel. Hay personas que en la enseñanza y en la prédica les gusta el fuego y la candela. Yo no soy manipulable. Yo no le hago la guerra a los predicadores. Pero a mí no me haga cuento de vieja, que tú no estás hablando con una loca. A mí no me digas que tú viste 7 ángeles que descendieron porque tú eres un hablador. No pasó nada. Tú estás hablando mentira porque cuando los ángeles descendían a un lugar, dejaban una marca. Y que veo 7 ángeles y que veo un carro de fuego, mentiroso. El diablo se lo va a llevar muchos predicadores. Se lo va a llevar. Y haciendo exégesis, hablando uno de disparate y de que uno rema salido del contexto de la escritura. Ahora, hay gente, hermano, y yo tengo mis predicadores. Hay una sierva que le llaman Francia Metivier, sí, que yo la admiro mucho por su trayectoria. Pero mire, yo tengo una joven llamada Lucero Luna, Antonella Luna, Verón Punta Cana, Ministerio Sostén Divino, pastora Mayra de Gil. Sí. Que esa niña, yo me deleito cuando oigo a esa niña. Cuando yo oigo a esa niña predicar, yo estoy en mi pecera. Porque Biblia. Esa me hace que yo llegue a mi casa, la gloria de Dios, lo que ella aporta. Yo amo la palabra. Ahora, ¿por qué el pueblo veneraba a Gamaliel? Sí. Porque lo honraban, pero el pueblo era un neófito. Porque ¿quién era que estaba guiando al pueblo? Porque el Señor agarra a Nicodemo y le dice, ve acá, Nicodemo. Maestro, rabí, sabemos. Porque nadie puede hacer la cosa. No nos vamos a meter en Nicodemo. Sí. Tienes que nacer de nuevo. Que es verdad. Hoy, ¿cómo yo puedo hacer esto, Señor? ¿Acaso puedo meterme en el vientre de mi madre? ¿Y cuál fue el yaguazo que Jesús le dio a Nicodemo? Nicodemo, y tú siendo maestro de la ley, tú no dominas eso. ¿Usted sabe cuál fue la reprensión que le dijo? Y tú eres el que está instruyendo a este pueblo. Porque hay cosas que usted como que se llama maestro y predicador y pastor, que usted tiene que dominarla al dedillo. Todo pastor tiene que ser maestro. Pastora, pero es que usted es arrogante porque usted tiene un don. No, yo no soy arrogante. Lo que pasa es que Dios me enseñó a mí que el don se educa. Y Dios no da el espíritu por medida. Pero si a ti no te gusta escudriñar ni creer ni escudriñar la palabra, ¿cómo Dios va a alimentar ese conocimiento en ti? Si tú desde que el primer chivo alto de Jobo te dice una cosa, te para y predica lo que el otro en su ignorancia dijo. Usted sabe las cosas garrabasales que yo he ido a cristianos. Que Judas descendió, que el Señor descendió al infierno y que el Señor subió a Cristo, subió a Judas. He escuchado a otros teólogos decir que la teoría del rico y Lázaro era una tradición mundana. Otros decir que era mentira, que como Jonás iba a durar 3 días en la boca de un pez que Dios lo vomitó, que eso es alegórico, que Job tampoco. Entonces, ¿a quién le voy a creer a esos teólogos? ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que Dios es imposible? Wow. Por tú no querer tener una revelación. Entonces tú estás haciendo al Dios imposible. Ay, esto maestro, Dios mío. Entonces la cábala y las raíces hebreas tienen a mucha gente seco como un rabo de yuca. Dios mío, el tiempo es corto aquí. De verdad que sí quisiera seguir aprendiendo a agarrar un tiempo, y plantarlo aquí. No hablamos de los espíritus que le meten a los maestros. Sí. Que esto queda una segunda parte, pastora, porque esto es demasiado largo. Y hay gente que quizás se quedan con la convención de seguir escuchando. Yo quiero que la pastora le dé una oración por los maestros que están escuchando, por todas las personas que están conectadas aquí, que la sigan usted, para que le dé una oración en este momento. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Yo te pido, Dios mío, que tú te lleves todo espíritu de confusión, sí, todo enajenamiento mental, todo espíritu de error. Padre, pásale colirio a los maestros, a los pastores. Mira esos institutos teológicos que dejen de enseñar conceptos humanos, basura, barrabasada, sí, y trae un avivamiento y un conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Dios mío, impresionante lo que trajo la pastora. De verdad que sí, aprendí bastante en el día de hoy.
Y también voy a seguir aprendiendo como usted también está aprendiendo allá en su casa. Pastora, Amén. así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Le Amén. damos expansión, multiplicación y cumplimiento Amén. en este 2023. Mi gente, pida la segunda parte, que hasta yo me comprometo para grabarla con la pastora. Amén. Dios le bendiga. Así que Dios me le bendiga más, Dios me le guarde, comparta, suscríbase al canal. Yo sé que será de mucha bendición en la próxima temporada que viene. Así que Dios te bendiga.